¿Sabes que Einstein dijo en un momento determinado, no sé cuál, pero sí sé lo que dijo y argumentó esto? Que si por lo menos tú no logras explicar algo o un tema de una manera que lo entienda hasta un niño de 5 años, es porque tú ni siquiera entiendes el tema. Cuando yo leo los comentarios agresivos o que tienen ese punto de vista, o que, bueno, tratan de explicar un punto de vista, pero desde la violencia o desde la ganas de ofender, pues eso es el resultado de lo que es la arrogancia y a su vez es derivado de la ignorancia. Tomando en cuenta de que la ignorancia es aquello que simplemente tú desconoces y por ende reaccionas de una manera agresiva solamente para tener algún tipo de respuesta, a pesar de que sea la errónea, pero siempre por defender tu posición y no dar tu brazo a torcer. Esto pasa mucho en los comentarios, en los que yo llamo los dinosaurios, ¿no? Que son esos personajes antiguos, viejos, tienen un cerebro tan pequeño que no les permite como que razonar e interpretar de que hay una generación que interpreta las cosas y que tiene fácil acceso para hacer análisis de realmente concretos, sensatos acerca de cualquier tema. Cuando me refiero en este caso a la salsa, partiendo del principio de que sí, para mí es un género, pues yo te voy a dar ciertos argumentos lógicos y sensatos, pero siempre desde mi punto de vista. De ahí a que tú difieras o no, o estés a favor, pues esto acaba por ser todavía siendo una opinión. No quiere decir con esto que yo soy el dueño de la razón, como siempre lo repito. Investiguen por su cuenta, pero investiguen, no repitan como loros. Tomando entonces en cuenta todo este preámbulo, te voy a explicar por qué la salsa sí lo considero un género. Vamos a arrancar. Entonces vamos a partir de la primicia de lo que es un género musical. Y esta información la saqué absolutamente de una cantidad de páginas musicales, ¿entiendes? Que asumen y básicas que pues disponen lo que es un género musical. Palabras más, palabras menos, lo que es un género musical, pues son estos estilos que poseen características en común y por lo cual pertenecen a un conjunto. Recordemos que el ser humano siempre tiene la intención de agrupar las cosas como para darle cierto orden. Lo mismo pasa con la música. Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. La música clásica. La música clásica como tal y sus derivados, la principal, uno de los subgéneros de la música clásica vendría siendo la música barroca, que es la de inicio, la del siglo XV. Pero luego de ello se desarrollaron otros elementos cuando se fueron dando cuenta de que el contexto social iba variando, pues se desenvolvieron en lo que fue la música de cámara y que normalmente y muchas veces era una respuesta o era una consecuencia a veces rebelde, ¿verdad? Con unas características más protestantes acerca de la música anterior. Por lo tanto, siempre se usaba de manera directa elementos que venían de la corriente anterior. Por ejemplo, la música barroca, después vino la música de cámara, así sucesivamente otro tipo de subgéneros dentro de la música clásica, hasta que llegó la avant-garde. El avant-garde como tal es esa música que, por ejemplo, tú te acuerdas, Miles Davis tuvo una etapa del jazz, quizás el bebop también, pero después se fue tan experimental, pero tan experimental, que se consideró lo que estaba tocando de su música en esa época como música clásica dentro del subgénero del avant-garde, lo que hacía Frank Zappa, que de hecho para esa época era totalmente rechazado bajo el contexto de lo que era la música clásica. Imagínate tú lo rebelde que eran. Ahora, ¿en qué se parece esto a la salsa? Que la salsa también se desarrolló bajo un contexto social. Agrupaba todo, fíjate lo que vamos a asumir. Asumiendo que el concepto era agrupar elementos de lo que venía siendo la esencia de los ritmos, que obviamente es cubano, la esencia rítmica es cubana, pero hay otros elementos que se fueron desarrollando que no se estaban desarrollando en Cuba o que se iban por otras vertientes. El contexto social en el que se estaba desarrollando la salsa era aquel espíritu rebelde de la juventud que bebía esas vicisitudes de marginales en los barrios de Nueva York, que se parece mucho a los barrios urbanos de Caracas, que se parecía, estás hablando de los 70, ¿no? Que se parecía mucho a los de Puerto Rico, Panamá, etcétera, pero que no tenían ningún tipo de relación con los barrios de Cuba. Y esto está totalmente documentado y esto se lo puedes poder contar tú a cualquier músico si tienes algún contacto con algún músico cubano de esa época, como yo, que pude conversar con Calixto Oviedo, percusionista. ¿Qué pasaba con el ciudadano cubano de aquella época de los 70? O sea, vivía los momentos rentables, porque recordemos que
históricamente había el apoyo soviético, donde por ejemplo la Unión Soviética le compraba el azúcar a Cuba, por ejemplo, más caro de lo que le ofrecían en cualquier lado, pero porque había un convenio, ¿no? Había un pensamiento ideológico totalmente soviético, etcétera. Ya ustedes saben esa historia. Y de paso, Rusia le vendía petróleo muchísimo más barato de lo que le ofrecía la OPEP, ¿no? Entonces, esto de algún momento terminó afectando de manera positiva, negativa, neutral, no sé, pero afectaba a la población cubana, en este caso positiva porque había cierta bonanza que hacía que el aspecto social fuera muy diferente a lo que se vivía en Nueva York, a lo que se vivía al malandreo, a lo que era el consumo de drogas, etcétera. No era esas las vivencias de Cuba en los años 70. Por ende, lo que se pregonaba, por lo menos las letras, el contenido lirical de la música cubana en los años 70 no se parecía, inclusive el contexto social no se parecía al contexto social de Nueva York. Por ende, no podemos decir, partiendo de este concepto de que la salsa era a su vez música cubana. No, si vamos al contexto social. Si vamos al contexto musical, pues tampoco, porque habían elementos que arropaba la música cubana que estaban evolucionando. Sí, señor, por supuesto que sí, pero bajo otra vertiente, bajo la vertiente de lo que se conoce como el songo, ¿no? Todos esos elementos cubanos fueron apañando esa vertiente hasta que llegó a la timba. La salsa, por otra parte, no. La salsa asumió elementos rítmicos de Cuba. Ya ustedes conocen este detalle, lo que es el son, lo que vendría siendo la guaracha, lo que vendría siendo el son montún, etcétera, pero que a su vez aglutinaba el resto de elementos que venían del blues, que venían del jazz, no eran los mismos los acordes montuneados, pero ya vamos poco a poco con eso. Pero sí, en fin, tomando en cuenta todos estos elementos, entonces ya tú te das cuenta de que se empieza a abrir la brecha. Ya este fue uno de los ejemplos con respecto a la música clásica. Otro ejemplo que para mí es bastante curioso y que también tiene mucha semejanza cuando comparamos cuando hay un punto de comparación de lo que es un género ya establecido a lo que es todavía un género en discusión, es el caso del reggae. El reggae tiene el early reggae, ¿no? Que es un subgénero que fue digamos que el primero de los géneros. De hecho, aquí es donde se era bastante protestante, luchaban contra la esclavitud, etcétera, 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 contra la supremacía blanca de Inglaterra, etcétera. Después de early reggae vino el roots reggae, que es el reggae que nosotros conocemos, que es el de Bob Marley, Peter Tosh y todo aquello. Pero el dancehall, que es otro de los subgéneros, viene derivado del rap, pero esta vez viene con un estilo jamaiquino. Entonces, aquí lo que fue en Latinoamérica se popularizó con el conocido raga o también con el conocido ragamuffin, que para mí es el papá del reggaetón. De hecho, la base rítmica del reggaetón viene de lo que se conoce como el pounder. El pounder es uno de los principales temas, por lo menos el tema que usted escucha que se llama Dembow, 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 Dembow. Bueno, ese tema tiene ese ritmo, esa célula rítmica que se llama el pounder. El reggaetón está agarrando elementos del dancehall. El dancehall a su vez agarra elementos del rap. Pero no podemos llamarlo todo rap porque date cuenta de que está agrupando una cantidad de elementos y que también tiene un contexto histórico diferente y que por ende entonces ya pertenece a un género específico que no es porque agarró una célula rítmica del rap, entonces ya esto es rap. No. Igualmente pasa con el reggaetón. El reggaetón tiene un contexto social y también local que se diferencia muchísimo. Inclusive las letras se diferencian muchísimo a lo que expresaba el dancehall y el roots reggae. Por ende, el reggaetón no pertenece al género del reggae. ¿Ves? Pero tomando en cuenta todos estos elementos de que hablé y esta semejanza que tiene que ver con la música con la música del dancehall y lo que tiene que ver el reggaetón, con la salsa, para que ustedes vean de qué manera el reggaetón, bueno, ustedes ya vieron, se dieron cuenta de que asumió elementos del ragamuffin, asumió elementos del reggae como tal, del dancehall, perdón, pero se desvió por otro camino porque tenía otro contexto social, tenía otros elementos, quizás hasta metía melodías, armonías un poco más latinas, cosa que se diferencia y hasta el contenido lirical tenía otro contexto, ¿no? La salsa también tenía a su vez lo mismo, de darse cuenta. Entonces, aquí el reggaetón no se asume como reggae y eso se sabe. Pero en este caso, por eso es que la salsa no se debe considerar música cubana porque solamente asumió elementos rítmicos como tal. Sí, es verdad que muchas veces se hicieron copias y covers y etcétera, pero también
tenía su personalidad, porque la personalidad de Palmieri, la personalidad de Marcolino Dimond, la cantidad de arreglos musicales que tiene la Sonora Ponceña, pues hacen una gran diferencia con respecto a lo que era la música cubana tradicional. Pero entonces, por ejemplo, la música cubana. La música cubana tradicional, ¿verdad? Que se desarrolla más en la salsa. Obviamente, tú puedes usar de todos, pero básicamente tú escuchas más el son tradicional, el son montuno de Arsenio Rodríguez y el cha-cha-cha. Básicamente son esos. Y ya te voy a explicar por qué. Pero antes, entendamos esto. ¿Qué es lo que hace el son tradicional? ¿Cuáles son los elementos de los instrumentos de percusión que utiliza el son tradicional? La maraca, la clave, el bongo y la marímbula, que hace en este caso de bajo, pero lo deja de ser un instrumento de percusión. Usa también, adicional a ello, bueno, la guitarra y el tres cubano como instrumentos armónicos y melódicos. Ahora, te das cuenta que eso suena como un tresito, ¿no? Que es lo que hace en este caso la maraca. Y eso es lo que le da la característica de son tradicional. ¿Qué se diferencia al son montuno? Que el son montuno tiene conga, tiene bongo, tiene clave y tiene maraca. No tiene marímbula, tiene su bajo. Pero que además tiene como elementos armónicos y melódicos el piano, la guitarra y el tres. Esto dentro del elemento, como vengo diciéndote, folclórico tradicional. De paso usa 2 hasta 3 trompetas y esto fue desarrollado por el gran Arsenio Rodríguez. El cha-cha-cha. El cha-cha-cha tenía conga, timbal, que a su vez tenía la campanita, ¿no? La campanita pequeña, la campanita de cha-cha-cha. Y el güiro. No tenía bongo, no tenía clave. Fíjate que entre ellos tres no se compartían estos instrumentos de percusión. Eran muy estrictos, eran muy tradicionales. O sea, los elementos de percusión que hacía el son tradicional no lo tenía en su totalidad. En este caso, el son montuno. Y a su vez no lo tenía en su totalidad el cha-cha-cha. Siempre se diferencia. Era la única manera de diferenciar los géneros. Y después está lo que viene siendo la guaracha. La guaracha como tal se enfoca más en el estilo de la canción. Puede existir dentro del cha-cha-cha, puede existir dentro del son montuno y puede existir dentro del son tradicional. O sea, que se basa más en el contenido de lo que se está diciendo, más del ritmo. Pero se considera un género. Tiene siempre un contenido jocoso, a veces con un doble sentido, o es una jodedera, o es un chalequeo, ya sea de un contexto político o social, pero siempre viene con ese contexto pícaro. Por eso es que en esa época, cuando se escuchaba esto, y esto es un tema un poquito no más complejo, pero más extenso para entenderlo, pero siempre se determinó que la guaracha es más que todo por el contexto lirical, que tenga ese contenido jocoso, ¿sabes? Jodedor. Bueno, entonces ahí tú determinas, esto es una guaracha. Pero ¿qué pasa? Que como la guaracha puede usar elementos, y esto está expuesto en un libro que se llama La guaracha cubana de Armando Rodríguez Ruiz Díaz y también respaldado por sitios como culturacubana.net, ¿no? En donde determina que como la guaracha como tal era demasiado rudimentaria, pues se mezcla con otros ritmos. Básicamente es del son, hasta que hace fusiones y termina llamándose guaracha son, pero siempre prevaleciendo la letra por encima de lo que es el patrón rítmico. Esto está respaldado por este libro que te acabo de decir, para que sea que yo no te esté cayendo a cuento, ¿no? Si nos vamos más al fondo y hablamos de la salsa como tal, ahora ya como género, tomando en cuenta esta semejanza y tomando en cuenta el concepto principal de lo que es un género musical, si tú escuchas un tema de Arsenio Rodríguez, los acordes que se tocaba el son, en este caso cuando Arsenio agregó el piano a través de Rubén González, pues antes de ello se tocaba el piano, pero ya directamente como acordes. Cuando se seccionaron estos acordes y se tocaron de manera independiente todas las notas que involucraban estos acordes, pues es lo que se habla de montunear. Pero Rubén González montuneaba bajo el contexto tradicional de lo que era el son cubano y todos sus elementos. Por ende, tú no puedes comparar el estilo en que montuneaba Marcolino Dimond, que para mí es un ejemplo fundamental, porque el estilo que tocaba Marcolino venía más influenciado del jazz, pero del jazz bebop. Me refiero a Thelonious Monk. Tenía esos acordes, por lo menos Palmieri tocaba con lo que se llamaba el contexto cuaternario, ¿no? Y le daba ese sentido más oscuro.
temas como 17.1, temas como por ejemplo el disco bueno, el quinto de Beethoven, de Marcolino de Mon. Entonces tú te das cuenta que si tú comparas los elementos melódicos en el piano, que tocaba muy tradicionalmente y muy exitosamente Rubén González, no eran los mismos que tocaban estos dos monstruos, por poner ejemplos. Entonces aquí tú te puedes percatar de que esta parte melódica, por variar tanto, no se pueden comparar una con otra. No se puede decir que esto que toca Palmieri y que toca Marcolino era música cubana, ¿sí? Ahora, la base rítmica era cubana, sí, pero como vengo diciéndote, y vuelvo a repetir, poseen características en común y pertenecen a un conjunto. Y ese conjunto es lo que se llama género. ¿Ves? Otra cosa, la salsa como tal, si tú escuchabas una especie de son montuno, tú, como te había dicho, ¿cuáles eran los instrumentos que se metían en el son montuno de manera tradicional? Conga, bongo, clave y maraca, solamente. Pero a su vez, entonces, en la salsa se le mete timbal. Vamos a suponer, si es un son bastante, por ejemplo, cachita, que vendría siendo un son tradicional, debería llevar en su principio clave, bongo y maraca, ya está. Pero tú en la salsa le metes tumbadora, le metes timbal, le metes 3 trompetas, le metes 2 trombones. A pesar de que comparte elementos rítmicos de la música cubana, te das cuenta que tiene unos arreglos, unos desarrollos que vienen influenciados por otros géneros. Y entonces, ¿qué no tú te determinas? Bueno, es que entonces, por estas comparaciones, es que termina definiéndose como un género por sí solo, porque termina agarrando una identidad, además del contexto social que ya tiene y que ya te lo había explicado. Con todo esto que te acabo de explicar, pues es que realmente tiene bastante sentido de que al agrupar todos estos elementos, tanto rítmicos como jazzísticos, como del blues, etc., pues tiene mucho sentido de que todo se agrupe y se aglutine y se le dé un contexto de género. Porque todo reúne características en común, pero que tiene un perfil totalmente diferente a lo que es la música cubana como tal. Y de hecho René Toussaint lo dice, fíjate en este extracto de una entrevista que hizo. ¿Quién dice que la salsa es una mezcla? No, sí, es una mezcla. Es una mezcla. Porque todo tiene que evolucionar algo, ¿no? Claro. Es una mezcla muy bien hecha del mambo, el son y la guaracha. Pues aquí nos damos cuenta de que todas estas fusiones, pues sí tiene sentido agruparlas y darle un nombre como, por ejemplo, puede haber sido salsa, puede haber sido cualquier otro elemento, pero si te das cuenta de que tiene una personalidad totalmente diferente. Yo con esto lo que quiero dejarte mi punto de vista acerca de una manera sensata de lo que lógicamente explica una cantidad de material bibliográfico escrito por músicos cubanos, por investigadores cubanos típicos, como por ejemplo el libro que te acabo de hablar de la guaracha cubana. Y bueno, este comentario que dijo René Toussaint, por ejemplo, también valida este argumento. Y bueno, inclusive, tanto la Real Academia Española como todo el material bibliográfico define lo que es un género musical. Entonces, yo creo que, y esto es una opinión, mosca con eso, no soy el dueño de la razón, de que simplemente no aceptar a la salsa como un género responde más a una actitud más anárquica y, bueno, pues arrogante que de una manera más sensata y lógica, ¿no? Vuelvo y repito, lo que tengo diciendo es un punto de vista. Y efectivamente, toda la música como tal, por ser un arte, es totalmente subjetiva y depende del consumidor, quien la reciba y bueno, de su opinión al respecto, ¿no? Y para mí, pues buenísimo. Así que yo no estoy buscando con esto ningún tipo de consenso. Te doy mi punto de vista. Tú ves si le das la validez o si lo quieres refutar y quieres hacer tus comentarios aquí en la caja de comentarios, pues bienvenido sea. Vamos a leerlo. Y nada, seguimos con lo mismo. Pero bueno, con esto quería darte un argumento más de una manera más sensata y lógica, ya que muchos de ustedes me lo habían pedido. Así que bueno, brindemos por eso. Nos vemos en el próximo podcast.